El inicio del grupo M-19 el 17 de diciembre de 1974 con la toma de la Espada de Bolívar y el asalto al Consejo de Bogotá. La ANAPO no reconoce el M-19, lo desautoriza y vamos a contar la historia a través de las palabras de Servio Ángel Castillo. A retomar y darle la vuelta. La loma se movió con el M. Para comenzar este documental, Servio Ángel Castillo, la idea es contar un poco cuál es el inicio del M-19, cómo inician ellos, en qué año y en qué ciudad o en qué ciudades realmente inició el proceso del M-19 ya casi 50 años. Bueno, sobre el origen del M, las distintas versiones que conocemos, nosotros tenemos muchas versiones del origen, pero yo personalmente creo que la historia no se ha escrito, la historia no está completa todavía, y dependiendo la mirada, hay quienes dicen, no, esto empezó con las elecciones del 19 de abril del 70, que fue la fecha del mayor fraude electoral de la historia en Colombia, cuando la oligarquía en su bipartidismo, sosteniendo el cuento del Frente Nacional, quiso cumplirle al Partido Conservador por entregarle los últimos 4 años de los 16 que acordaron a Misael Pastrana Borrero, y aparece un gallo tapado para ellos de la política, que era el general Gustavo Rojas Pinilla, que después de salir en exilio, después de estar en el exterior y regresar, constituye lo que llamaron la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, y ese día, como todos saben y recuerdan, ganaba las elecciones a la presidencia Rojas Pinilla, y con el famoso apagón de Carlos Lleras Restrepo, presidente de la República, cuando volvió la energía, cosa que ha seguido pasando en otros procesos electorales, entonces las cifras ya no eran las mismas. Y curiosamente la cifra que dominaba Rojas Pinilla, el número, pasó a Misael Pastrana, y la de Misael Pastrana le pasó a Rojas Pinilla, y las elecciones se acabaron, toque de queda, ley seca, nadie sale, militarizadas las principales ciudades, y entonces el presidente era Misael Pastrana Borrero. Entonces se dijo que allí surgen, y efectivamente sí surgieron voces de reacción política directa, porque entendieron el fraude, y entonces senadores elegidos en ese momento como Carlos Toledo Plata, Andrés Almarales Manga, representantes a la Cámara como Israel Santamaría, bueno, y discúlpenme los nombres que no tengo presentes, dicen, no, aquí hay que crear otra cosa. Entonces surge la ANAPO socialista, una ANAPO que va en contra del fraude y que quiere abrir un camino de lucha y de discusión, pero cuando la reacción de Gustavo Rojas Pinilla se da, prácticamente lo quieren callar, se dice que lo iban a matar, y es cuando vuelve Rojas Pinilla y dice, no, me voy del país, me dejan salir del país o cuento quién mató a Gaitán. Con esa estocada le permiten que vuelva a Londres, donde finalmente muere Rojas Pinilla, y de esa manera lo sacan del país para que él no diga quiénes eran los asesinos de Gaitán. Hecho ocurrido el 9 de abril de 1948, y que todos sabemos que eso estaba en manos de Mariano Ospina Pérez, presidente, de su segundo a bordo en el Partido Conservador, que era Laureano Gómez, y que con ellos Gabriel Turbay, el suegro posteriormente de Andrés Pastrana Arango, hijo de Misael, señor, ¿cómo llama? Bueno, en el momento el nombre, ¿no? Se habían juntado liberales y conservadores para tomar la decisión, y la decisión la tomaron, y la decisión fue funesta porque eso generó lo que llamamos el periodo de la violencia entre 1948 y 1958. Una página oscura, triste, que no la hemos podido olvidar, es la verdad, eso no se ha podido olvidar.
y que dejó unas secuelas que todavía vemos, sentimos, y que todavía no se han podido subsanar, curar, reparar, restaurar lo que acabó el bipartidismo. Entonces allí hay una primera, digámoslo así, referencia del nacimiento del M con la ANAPO socialista. María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, hija de Gustavo, trata de asumir los mismos integrantes del partido ANAPO, le dicen, capitana, asuma, pero le quedó grande la tarea y prácticamente se lanza ella a la presidencia del 74, no le va bien, pero ella llega sin la fuerza del presupuesto político del papá. Y ya en ese momento la ANAPO socialista había perdido el brío del 70-71. ¿Sí? Mientras por allí, por los lados del monte, aparece la discusión entre Jacobo Arenas, segundo comandante de las FARC detrás de Tiro Fijo, con una persona que estaba muy cerca a la discusión política, que se llamaba Jaime Bate Mancayón, y con Jaime Bate Mancayón aparecen una serie de muchachos que estaban en las FARC, que venían incluso algunos de la JUCO, que habían estado muy cerca del partido, y toman la decisión de abrirse, ¿no? Y se abren para buscar otra alternativa política. Alternativa política en la que empiezan a identificarse Jaime Bateman, Iván María Ospina, el mismo Carlos Pizarro, que venía de allí, un hijo de un almirante de la Armada, y también llegan otros que venían por otros caminos buscando pista, como el caso, por ejemplo, de Germán Rojas Niño, el caso de Afranio Parra Guzmán, y se van sumando a estos caballeros, y por allá en las universidades empiezan a tambalear espacios, y de allá sale un Álvaro Fallá, Gustavo Arias Londoño, Antonio Navarro acá, Rosenberg Pavón, es decir, hacia el año 73, 74, había una pleyada de figuras muy importantes y luchadores como el Bencio Ruiz Gómez, como el Marín Marín, que eran de acá, y a los que se suman otros también de acá de Cali, del Valle del Cauca, y empiezan a darse esas conjeturas para crear una alternativa. Inclusive el primer nombre no fue el M19. Lo primero que formaron ellos era el partido grupo Los Comuneros, ¿sí? Donde buscaban ¿qué? Buscaban ponerse de acuerdo en hacer algo. Luego de la recuperación de la espada de Bolívar, un operativo que se cumple el 17 de enero del 73 en Bogotá, al mando de Álvaro Fallá, ¿sí? Perdón, el 74, a mando de Álvaro Fallá, participa María Eugenia Vázquez, caleña, ¿sí? Y están también otras dos personas de Cali que viajan allá a ser parte de ese operativo, y con un equipo pequeño, logístico, logran sacar la espada, y es cuando se habla de la recuperación de la espada de Bolívar para el pueblo. Y ese va a servir, esa simbología que se toma en ese momento histórico, es la que va a servir para que en ese año se proclame el movimiento 19 de abril, utilizando la espada precisamente en su diseño, en su dibujo. 19 de abril, como pasó con el movimiento 26 de julio en Cuba, el que creó Fidel, el Che, Camilo Cienfuegos y otros ilustres cubanos, recordando aquella fecha del 26 de julio del asalto al batallón Moncada. Parodiando a los cubanos, salimos del M26 del año 57 acá al M19, y es precisamente allí cuando conocemos de esta organización que se presenta como una alternativa y con una gran propuesta publicitaria. Ya viene el M19 para acabar los corruptos, para acabar los gusanos, y todo el mundo que incluso llegó a pensar que era un insecticida o algo que
que podía matar cucarachas o algo así. La gente nunca se imaginó que esa dirección política, que esa dirección publicitaria iba hacia una propuesta política, ¿no? Y cuando ya surge la propuesta como EMI, la gente aterrada, eso era, ¿cómo así? ¿Una guerrilla? Sí, claro, una propuesta política. Entonces, en esas versiones, sí, yo me imagino que los comandantes, para hacer todo el recorrido y recoger toda la gente que recogieron, desde intelectuales distinguidos y destacados, profesionales, profesores universitarios, también luchadores, también entraron sindicalistas, también fueron entrando otras carreras, otras profesiones y gente de a pie, pues tuvieron que hacer muchos diálogos. No hay digamos, una historia que nos diga cuál fue el verdadero diálogo, porque como le dije, la NAPO socialista forjó una idea, ¿no? En tiempos de Gustavo Rojas hacia María Eugenia, la hija, pero saliendo de las FARC, Jaime Bateman con Iván Marino, vienen otros que estaban ahí, y sale por acá otra gente que venía, por ejemplo, que estaban con Camilo, caso de Afraño, que estaba con Camilo Torres, y que había estado en el ELN por ahí caminando. Entonces se juntan estos, o sea, como varias miradas, y digamos que lo mejor de ese momento histórico es cómo se encontraron y cómo coincidieron, porque eso demuestra la capacidad operativa que tenían y la capacidad de poder ellos encontrarse. Y se encontraron los de las guerrillas, porque eran de varios lados, había gente de la ADO, del ELN, gente que venía de las FARC, ¿no? Que eran grupos que eran activos para esa época, y salen fuerzas políticas de acá, urbanas, como la NAPO, como el MOID, como gente que pertenecía al Partido Comunista y de otras vertientes de la misma izquierda de la época. Entonces, cómo se juntan, cómo se fueron juntando, cómo fueron calando para salir y decir, aquí estamos, ¿sí? Entonces, y a eso pues la academia, académicos y profesores como Rosenberg o Navarro, profesionales como Luis Otero, o, por ejemplo, los que estaban estudiando el caso de Fayá, el caso del mismo Boris, ¿no? Oti Patino, ¿sí? Cómo llegan ellos, ¿no? Vera Grave y todo, cómo se encontraron. Me imagino que fueron muchos diálogos, pero decir este diálogo y fue en Bogotá, o fue en Cali, Medellín o Barranquilla, no, fueron en todas partes. En Cali se dice que unos primeros diálogos de contacto se hicieron allí, en la salida del Colegio Santa Librada, había un pequeño parque, los que no lo recuerdan, pegado allá a la esquina de la cafetería y a la esquina del Club Noel, donde hoy más o menos está el parque remodelado y donde está precisamente hacia los lados de Jovita, donde está la estatua de Jovita, por ahí, que ahí se reunían, que la banquita y que eran, no dicho, que era hermetismo y eran diálogos corticos. Bueno, eso puede ser un escenario. Una vez alguien me dijo, no, acá los turcos, la cafetería, los turcos fue donde se construyó el proyecto. Y yo, sí, o sea, cada uno tira una medida. Otros dijeron por ahí, no, acá el lechuzo de Rafa, con Rafa que acaba de morir, era donde nos veíamos, y otros más atrevidos dijeron, no, acá en Convergencia, que era el otro sitio, lechuzo de Rafa, por allá unas 2 cuadras, donde precisamente la Convergencia era donde digamos todos iban, y que allí, pero resulta que no, ya eso había pasado mucho tiempo, fueron sitios que fueron surgiendo, que facilitaron diálogo y acercamiento, sí, pero Cali pues tiene una presencia por todo, ¿no? Por lo que representó, por ejemplo, para el M, la gente de Siloé, ¿sí? Lo que representó, por ejemplo, en Cali las instituciones educativas, Santa Librada, el Saavedra Galindo, el Politécnico, gente que salió de allí, lo que significó la Universidad del Valle,
después supimos de la Santiago, de la misma gente de la Libre de Cali, pero es decir, mucha gente empezó a manifestarse y eran barrios y eran sindicatos, no fue un sindicato, fueron muchos sindicatos que terminaron integrando filas, por ejemplo del M, como en los barrios, juntas de acción comunal. Entonces mucha gente, lo que implicaba muchos diálogos. Entonces decir que un diálogo determinó, ahora en términos de simbología sí, por eso se llama el Parque de los Estudiantes, el de Santa Lilá, porque estaba frente a una institución que tenía mucha gente que ver con el M, pero que nadie se conocía. Todo el mundo metido, pero nadie sabía, por compartimentación, nadie sabía de qué estábamos hablando. Y pasó lo mismo en Urivalle, hasta que ya empezaron a conocerse, a mirarse y fue ya diferente. Entonces, eso pues como para hablar de ese momento histórico, ¿no? Y sí, importantísimo todo, y creo que todos hicieron un aporte. Y yo diría que terminan siendo válidas todas las versiones, pero no hay un dato oficial. ¿No? No hay un dato que diga uno, esta es la historia del principio. Y si usted le pregunta a los oficiales del M de la época, yo diría que Arjadí Artunduaga tiene una, yo diría que Jaime Perea o Eduardo Chávez o el mismo Rosenberg también puede tener otra versión. Los sobrevivientes, ¿no? Los que están por ahí, incluso gente que estuvo en Cali, porque unos eran militares, más de campo, más de monte, y otros muy urbanos. Entonces eso es como una síntesis de todo eso.